¿Cuál es la primera de mis observaciones? He sostenido muchas veces en los últimos meses, y lo he escrito, por cierto, en uno de esos libros que he traído, que es un diario de campo del movimiento del 15 de mayo, en el que intento recoger mis experiencias de intercambio de opiniones con muchas gentes en asambleas populares a lo largo de todo el país, que hoy, dentro de ese movimiento y dentro de otras muchas instancias más o menos similares, hay en realidad dos grandes posiciones. La primera considera que la tarea fundamental del movimiento del 15 de mayo consiste en elaborar propuestas en la confianza de que estas últimas serán escuchadas total o parcialmente por nuestros gobernantes. La segunda de las posiciones, que adelanto que es la mía, estima por el contrario que el cometido fundamental de ese movimiento debe consistir en abrir espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes sin esperar ningún tipo de autorización ni tolerancias del lado de nuestros gobernantes. ¿En qué estoy pensando cuando hablo de espacios de autonomía? Estoy pensando en lo que significan los grupos de consumo que han surgido en muchos lugares, del modelo de las cooperativas integrales, de lo que en muchos lugares han traído consigo las ecoaldeas, de las fórmulas de banca ética y social que surgen en la base de la sociedad, del incipiente movimiento de trabajadores que deciden hacerse en régimen autogestionario y cooperativo con el control de empresas que están al borde del cierre. O para qué ir tan lejos, en lo que supone un proyecto como esta biblioteca de Las Palomas, de espacio autogestionado, abierto, que no depende de la mala o la buena voluntad de los demás. Si tengo que definir lo que yo considero que está por detrás de esos espacios de autonomía, las dos palabras que me vienen a los labios son autogestión y, como bien lo ha sugerido Patricia, desmercantilización. La autogestión implica que no renunciamos a dirigir por nosotros mismos todo lo que estamos haciendo, que no queremos depender de instancias ajenas que nos digan lo que tenemos que hacer. La desmercantilización acarrea una apuesta obvia en provecho de renunciar al ejercicio permanente de la búsqueda de beneficio, de procurar unas relaciones humanas asentadas no en el beneficio, sino en la vitalidad de nuestra sociabilidad más elemental. Yo tengo buena relación y respeto con los economistas socialdemócratas de bandera que hay en nuestro país, pero debo confesar que cada vez me siento más alejado de lo que están reivindicando. Cuando escucho, por ejemplo, propongo solo un ejemplo, cómo razonan la necesidad de crear una banca pública, entiendo que lo que dicen es muy sensato, pero estoy obligado a formular una pregunta muy práctica. ¿Cuánto tiempo podemos esperar a la gestación de una banca pública? Tanto más cuanto que el proyecto correspondiente, por necesidad, tiene que pasar por el cauce de partidos, parlamentos e instituciones. Permitidme que lo diga con un punto de ironía. ¿Cuántos años habrán de transcurrir para que Izquierda Unida tenga 180 diputados en el Parlamento en Madrid? ¿Y qué será de Izquierda Unida cuando tenga 180 diputados? Que es otra discusión. En ese escenario me parece que el viejo proyecto libertario de la autogestión generalizada desde la base es, paradójicamente, mucho más realista. Nos emplaza ante tareas que podemos acometer nosotras y nosotros aquí y ahora, sin esperar autorizaciones ni apoyos de arriba. Segunda observación que quiero haceros. Me han pedido que hable del decrecimiento. Debo confesaros que en sí mismo lo del decrecimiento no es un proyecto preciso de actuación en la base de la sociedad. Es más bien una visión general que nos emplaza ante determinadas tareas que tienen, claro que sí, consecuencias en materia de los proyectos precisos. Si tengo que resumir de manera muy rápida
qué es lo que nos dice la propuesta de decrecimiento, me referiré a tres circunstancias diferentes. Primera, si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que empiezan a acumularse las razones que nos invitan a recelar del buen sentido de la apuesta de nuestros dirigentes políticos por el crecimiento económico. El crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. Su relación con la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles. Provoca el agotamiento de recursos que sabemos no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En lo que respecta a los países ricos, se asienta en el expolio de la riqueza de los países pobres. Y por si todo lo anterior fuese poco, en el terreno individual somos víctimas de un genuino modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Creo que tenemos argumentos sobrados para concluir que una vez satisfechas determinadas necesidades básicas, el consumo por el consumo nada agrega a nuestra felicidad. ¿Qué es lo segundo que nos dice la propuesta del decrecimiento? Que tenemos que introducir principios y valores muy diferentes en la articulación de nuestras sociedades. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de manera casi telegráfica? La primacía de la vida social frente a nuestra absorción por la lógica de la producción, del consumo, de la competitividad. El ocio creativo, esto que estáis haciendo aquí, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se ofrecen por todas partes. El reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. La necesidad de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte. La recuperación de la vida local, en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. O en fin, y en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Formuló una última idea en relación con la propuesta del decrecimiento. Estoy obligado a subrayar que esa propuesta no tiene un cariz triste y sombrío. Nos dice orgullosamente que podemos vivir mejor con menos. El referente mental del decrecimiento no lo aportan unos lamas que viven aislados en un convento, en una cima del Himalaya, por muy respetable que pueda ser esta opción. Muchas veces he contado que cuando a los teóricos del decrecimiento se les pregunta por el intercambio sexual, reivindican un incremento general de las relaciones correspondientes que justifican sobre la base de ¿qué? De la necesidad de recuperar esa vida social que hemos ido dilapidando, repito, obsesionados por el consumo, la producción y la competitividad. Esta mañana en la universidad he recordado, lo suelo hacer siempre, que hace unos meses, hablando sobre decrecimiento, ante la asamblea del 15M en el Escorial en Madrid, al final de la charla se me acercó un varón de unos 40 años de edad y me dijo: hay una cosa que has contado que me ha gustado muchísimo, Carlos. Y le dije: ¿qué es? Eso de que tenemos que follar más y mejor. Y dice: hombre, yo no lo he dicho exactamente así. No te importará que te dé un consejo, ¿verdad? Dice: no, dime. Cuéntalo al principio de la charla y luego ya sueltas todo ese rollo de la democracia directa y de la autogestión. La idea del decrecimiento, creo yo, que, pese a lo que dicen algunos, es hoy infinitamente más atractiva que antes, en un escenario de crisis como el presente, en un escenario de corrosión terminal del capitalismo. El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación ante los retos más diferentes. Creo que hoy la gran discusión es la relativa a si el capitalismo no está perdiendo dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso
al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está cavando su propia tumba. La absoluta falta de previsión con la que el capitalismo obsequia a esa crisis ecológica que ya tenemos ahí delante, el cambio climático, el encarecimiento inevitable del petróleo y del gas natural, me parece que nos sitúa ante ese delicadísimo horizonte de la corrosión terminal de un sistema. Tercera y última apreciación que quiero haceros. Ya sé que no descubro nada cuando afirmo que somos víctimas de una gigantesca estafa. Nuestros gobernantes están empeñados en subrayar que en España hay un gravísimo problema de deuda contraída por las diferentes administraciones públicas. Mentira. En España hay un gravísimo problema de deuda contraída por los agentes privados y, en lugar singular, claro, por bancos y cajas de ahorros. ¿Cuál es el meollo de la estafa? Convertir en pública, socializar la deuda de los bancos y de las cajas de ahorros. La fórmula es singularmente inmoral. Yo entiendo que estoy obligado a pagar por aquello que pedí en su momento, pero no sé por qué me obligan a pagar por las operaciones especulativas inmorales asumidas por nuestros banqueros. El escenario tiene, sin embargo, alguna dimensión delicada más. No olvidéis que entre nosotros no hay nadie en la cárcel de resultas de esas operaciones especulativo-financieras, algo que nos emplaza ante un escenario de inmoralidad lacerante. En los circuitos en los que yo me muevo, la respuesta ante este escenario es doble. Pedimos, en primer lugar, que se elabore una auditoría seria de la deuda y demandamos, en segundo término, que se distinga entre deuda legítima y aquella que no lo es. La deuda legítima es aquella que, en virtud de argumentos razonables, quedamos obligados a pagar. La deuda ilegítima es aquella que nos están endosando nuestros gobernantes, los mismos que toleran día sí y día también operaciones formidables de evasión de capitales camino de los paraísos fiscales. Según uno de los cálculos que yo estimo solvente, estaríamos obligados a pagar algo así como la cuarta parte de la deuda que quieren colocarnos, que nos están colocando encima. Si tuviésemos que pagar esa deuda y recuperásemos ese dinero evadido hacia los paraísos fiscales, no se trata de que tendríamos que asumir recortes en la sanidad, en la educación y en las pensiones. Es que podríamos acrecentar sensiblemente los recursos muy magros dedicados en el pasado, no lo olvidemos, a esos tres menesteres principales. Esto es, lejos de recortar, podríamos acrecentar los presupuestos correspondientes. Acabo de decir, y vuelvo sobre ello, que parto de la firme convicción de que estamos obligados a rechazar el pago del grueso de la deuda. Pero ahora me interesa darle una vuelta a la cuestión en un sentido muy diferente, para subrayar que hay otras deudas que están ahí en la trastienda y que estas sí tendríamos que asumirlas. Son tres. La primera de esas deudas lo es con las mujeres, víctimas de una doble explotación, en los centros de trabajo convencionales y en los hogares, y víctimas de una permanente marginación material y simbólica. La segunda de las deudas lo es con los integrantes de las generaciones venideras, a las que llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable. Y la tercera y última nos habla, cómo no, de los derechos de los habitantes de los países del sur. No vaya a ser que acabemos por reconstruir nuestros maravillosos estados del bienestar a costa de ratificar atávicas relaciones de explotación y de exclusión de estas gentes. Acabo. Esta mañana en la universidad me ha venido a la idea la conveniencia de rematar con un punto de ironía. Con mucha frecuencia últimamente he hecho mano de una anécdota que tuve la oportunidad de palpar hace 1 año y medio en Turín, en Italia.
Paseando por el centro de la ciudad, contemplé unos carteles de publicidad de una revista humorística que yo creo que retrataba de manera muy eficiente el delicado escenario en el que estamos viviendo ahora. El titular principal decía: el Estado y la mafia se separan. Y a continuación se recogía una declaración de un dirigente mafioso que afirmaba: estaban arruinando nuestra reputación. Creo que esto es lo que tenemos entre manos. Muchas gracias por habernos escuchado.